Vamos a trepar la columna con nuestro diseñador Mario Bellón, que hoy tiene la compañía de Chiara Fioretto. El tema es la estrategia de Montevideo para los residuos de obras de construcción, pero esta columna, rápido, tiene una presentación. Este espacio es presentado por MC3 para sus placas cementicias Aquapanel y sus placas de yeso Knauf. MC3 Materiales para la obra seca. Los espera en su nuevo local de San Cono 30, Paso Carrasco. Muy bien, don Bellón. ¿Cómo anda? Todo suyo. Bueno, muchas gracias. Chiara Fioretto, gracias por venir. Chiara Fioretto es directora de limpieza y gestión de residuos de la Intendencia de Montevideo. Y hoy, particularmente, nosotros queremos conversar sobre el tema de la gestión de residuos de obras de construcción, que es como que el métier que nos tiene preocupados y en la columna hemos tratado. Y bueno, un poco conversar contigo sobre, bueno, cuál es la incidencia de la Intendencia en ese sentido, y bueno, qué pasa con los residuos de obra de construcción. Bueno, buenísimo. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Si quieren, doy como un panorama medio general de en qué estamos desde Montevideo con este tema. Nosotros, bueno, esta administración, yo por lo menos estoy en este cargo desde julio del año pasado, y desde Montevideo, como para tener una impresión un poco general de en qué se está trabajando, hicimos todo el segundo semestre del año pasado, desarrollamos un plan departamental de limpieza y gestión de residuos, que tiene ahí lo medular de la transformación a la que apuesta esta administración, ¿no? Que tiene que ver con muchos temas que sobre todo se enfocan en el tipo de recolección de residuos, en aumentar la valorización de residuos, o sea, toda una propuesta para tener un cambio estructural del sistema de gestión de residuos. Esto es importante porque este plan se aprobó por resolución del intendente en diciembre del año pasado, lo presentamos en la Junta Departamental, fue un trabajo muy, muy participativo también. Y esa es como nuestra hoja de ruta, ¿no? Lo que vamos a hablar hoy de gestión de residuos de obra de construcción se inserta y está alineado con esto que es como nuestra herramienta faro, digamos. Ahí capaz que una precisión que es importante es que este tema de los residuos de obra de construcción, como vos decís, se ha venido moviendo mucho, ¿no? En los últimos años hay una nueva normativa nacional que fija las obligaciones para determinados sectores. Nosotros también en nuestra estrategia nos alineamos mucho con lo que se establece a nivel nacional. Uh-huh. Y tomamos este tema desde el lado de, bueno, ¿cuál es nuestro rol como intendencia departamental, ¿no? Ahí obviamente la Intendencia de Montevideo, así como todas las intendencias del país, el foco en cuanto a residuos recae en los residuos domiciliarios y la limpieza de espacios públicos. Pero como sabemos, hay muchos otros residuos que se generan en el departamento y sí o sí la Intendencia tiene que tener algún tipo de injerencia o por lo menos para controlar qué está sucediendo en el territorio. Nosotros ahora estamos concentrados en bajar a tierra a Montevideo lo que establece la normativa nacional y específicamente tratando de establecer estrategias que disminuyan el ingreso de residuos de obra de construcción al relleno sanitario de Felipe Cardoso. Porque tenemos una situación actual que es que más o menos 1/3 de todo lo que ingresa a Felipe Cardoso, que es nuestro relleno sanitario, son residuos de obra de construcción. Y no son residuos que deberían estar entrando al relleno sanitario, ¿no? Que es un relleno que está pensado sobre todo para los residuos domiciliarios. Esto es un poco por las características como está construido y está operado. Claro. Ahora, obviamente es una problemática, está ahí presente. Es un problema que obviamente lo están pensando las empresas constructoras, los que están construyendo están pensando cómo resolverlo. Y ahí vos planteás que, bueno, que Felipe Cardoso, que está recibiendo 1/3, que es una cantidad muy importante de los residuos, obviamente va a tener un límite. Uh-huh. Y en algún momento, digamos, eso va a tener que derivarse para otro lugar. Hay también algunas alternativas que tienen que ver con el tema de costos, ¿no? Porque acá cuando se habla de depositar ahí, una cosa es que uno pueda depositar sus camiones de escombro o lo que fuere gratis y otra cosa es que tenga un costo. ¿Cómo se está manejando eso? ¿Eso forma parte, digamos, de la política de la Intendencia? Sí. En realidad, cuando vos querés desviar un residuo de la disposición final, o sea, querés evitar que ese residuo ingrese a disposición final, tenés dos tipos de herramientas grandes. La reglamentaria, que es decir, bueno, prohíbo determinado residuo que ingrese, y otras son los instrumentos económicos, que es lo que decís vos, ¿no? Las tarifas. Claro. Las tarifas son una herramienta para nosotros decir, yo no quiero que ingrese este residuo, entonces obviamente le voy a cobrar. Y gradualmente la idea es que los costos puedan acompañar esos desincentivos. Esto es algo que ya está coordinado, digamos, con las intendencias también del área metropolitana, que es interesante
como mencionarlo también, que nosotros firmamos a principios de este año un acuerdo sobre los residuos de obra de construcción con Canelones y San José, como para las 3 intendencias estar alineadas en esto de decir, bueno, vamos a implementar lo que establece la normativa, vamos a desincentivar la disposición final, y en eso vamos a usar instrumentos económicos que son tarifas para desincentivar la disposición final de residuos, sí. Y, digamos, en ese sentido, obviamente, cuando se mete el tema del dinero, se mete el tema de los costos, ahí también, se prende como una luz de decir, bueno, la gestión que se hace en la obra, ¿no? Que ahora es una gestión particular, que tienen que sacar residuos diferenciados, obviamente, pero la gestión en general de la construcción va a requerir, si va a tener un costo, posterior, va a requerir una mejor gestión para generar menos residuos. También ahí se juega un partido, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que no tengo como datos muy específicos de cuánto representa la gestión de residuos en las obras. Es algo que muchas veces hemos tratado como de identificar, pero no es fácil tampoco decir tanto % de la obra corresponde a gestión de residuos. Es obvio que a medida que las empresas constructoras, que todo el sector de la construcción tenga que incorporar lo que establece la normativa, que quiere decir una gestión ambiental mejor en cuanto a la gestión de los residuos, ¿no? La separación en origen, la promoción de la valorización, la práctica de demolición que sea como de forma selectiva, ¿no? La deconstrucción selectiva, esto de poder recuperar cosas, materiales y residuos de la demolición, que es una gran generadora. Sí. Obviamente que implica más tiempo y más trabajo. Eso no lo tenemos cuantificado, pero esto ha pasado con todos los sectores económicos, ¿no? Un poco como hablábamos antes de entrar al aire, cuando el sector industrial, cuando se hizo la normativa de residuos industriales, que es una normativa que ya tiene muchos años en Uruguay, también hubo que acompañar al sector a pasar por un proceso de internalización de costos, que quiere decir, bueno, empezar a identificar que para hacerlo de una manera profesional, de una manera ambientalmente adecuada, la gestión de residuos sí implica algún costo. Entonces, sí, entiendo que va a implicar costos, pero que también a la vez implica oportunidades de justamente reducir, hacer las obras de una manera más eficiente, pensando en que si gestionar los residuos me sale, voy a tener que poner un presupuesto para eso, obviamente voy a tratar de que la gestión de los materiales en la obra sea mucho más eficiente, evitar todo tipo de desperdicio. Y quizás no normalizar hoy el residuo como algo que sí o sí se puede generar, ¿no? Toda actividad genera residuos. Es normal que se vayan a generar residuos en las obras. Nadie está diciendo que van a desaparecer porque no existe. Pero esto puede ser una oportunidad para que las obras se enfoquen en una gestión ambiental más eficiente de sus recursos y que esto termine en que haya menos residuos que se generan, ¿no? Sí, en la medida que eso va a generar un costo mayor, obviamente el residuo ya de por sí genera un costo mayor porque estás tirando material. Si a su vez ese material, su traslado y disposición final genera otro costo, creo que es un incentivo importante para decir, bueno, gestionemos de mejor manera la obra, incluyamos también en las obras métodos modernos de construcción, materiales que puedan, tener menos desperdicio, como para hacer una ecuación que al final de cuentas realmente ayude a que, bueno, la productividad, eso que tanto se conversa también en la construcción, tenga un buen fin o se pueda resolver de alguna manera. Y otra cosa que me parece interesante, que lo decías el otro día en un simposio, seminario, charla en la Facultad de Arquitectura y Civil Urbanismo, que tiene que ver con que los residuos, así como nombrabas la industria, es una responsabilidad de cada uno de los sectores. O sea, la Intendencia no tiene responsabilidad en resolver cómo se evacúan los residuos de una obra de construcción. Es así. Sí, o sea, la Intendencia, como decía al principio, su competencia principal, que está establecida en una ley que es viejísima, del 1915, todas las intendencias. No éramos nacidos con Herrera todavía en ese momento. Estábamos ahí. Estábamos llegando. El corazón de nuestra competencia son los residuos que se generan en los hogares, claro, y los de la limpieza de espacios públicos. Incluso en limpieza de espacios públicos algunas competencias las compartimos con los municipios. Pero bueno, eso es en cuanto a los residuos que se generan en el departamento. Sin duda nosotros también, la Intendencia hace obra. Ahora, claro, cuando la Intendencia hace obra, se tiene que hacer cargo de los residuos que genera, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dentro de la Intendencia vialidad, saneamiento. Son divisiones que generan un importante volumen de residuos de obra de construcción y que nosotros como generadores también tenemos el desafío
de ayornarnos, digamos, empezar a implementar lo que está establecido en el decreto. Porque esto es interesante, la Intendencia no es que va a exigir cosas que por otro lado no puede cumplir, ¿no? Los primeros que tenemos que cumplir el decreto somos nosotros como constructores, digamos, en nuestras construcciones. Por eso ya estamos trabajando también para incorporar en los pliegos de las licitaciones todo esto que tiene que ver con la elaboración de un plan de gestión de residuos, con el manejo adecuado de residuos. Vamos a tener también instancias de capacitación para todos los directores, directoras de obra, las personas que hacen obra en los municipios, para capacitar, para formar a las personas en esta nueva normativa, en que si se contrata una empresa para determinado trabajo, qué es lo que tengo que controlar, qué puedo sancionar, por ejemplo, si está mal la segregación de residuos, cómo lo puedo sancionar. Estamos trabajando todos esos temas también para fortalecer nuestras capacidades en cuanto al manejo que nosotros hacemos de los residuos que generamos. Pero después, los residuos de obra de construcción que se generan por terceros y por obras privadas y por obras incluso del Estado, pero que no tienen que ver con la Intendencia, no son competencia de la Intendencia, es su gestión. Perfecto. Vamos a una pausa rápida y volvemos. Este espacio fue presentado por MC3 para sus placas cementicias Aquapanel y sus placas de yeso Knauf. MC3 Materiales para la Obra Seca los espera en su nuevo local de Sancono 30, Paso Carrasco. Barbieri lanza su nueva línea de perfiles de acero galvanizado para la construcción en seco. Drywall Plus son los únicos perfiles en el mercado 100% moleteados que brinda mayor resistencia en el armado de tabiques o cielorrasos, otorgando un panel más rígido sin fisuras. Los perfiles galvanizados Drywall Plus de la empresa Barbieri continúan marcando el liderazgo y la innovación en el mercado de la construcción en seco. Más información en www.barbieriuruguay.com.uy. En Impacto Gráfico tenemos una nueva imagen y la experiencia de siempre. Combinamos innovación con más de 20 años de trayectoria en realización de cartelería, impresos y regalos empresariales. Sabemos cómo hacer que su marca trascienda con calidad técnica, compromiso profesional y los menores tiempos de ejecución. Escríbanos a impactográfico.uy@gmail.com o síganos en Instagram @impactográfico.uy. Impacto Gráfico. Más de 2 décadas de experiencia haciendo que tu marca se distinga. Desde la mayor obra del país hasta tu hogar, toda obra arquitectónica transforma las vidas de quienes se relacionan con ella. La arquitectura es mucho más que una obra, es todo lo que en ellas ocurre. Desde 1914, construimos patrimonio y futuro. Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Bueno, don Bellón, seguimos adelante. Seguimos a todo trapo. Ya le vamos a prometer a Kiara. A todo escombro. A todo escombro. Haciendo escombro, como estamos habituados. Aparte de la revolución que siempre hacemos, sí, un poco de escombro también viene bien. Ya le vamos a prometer a Kiara que en algún momento, en este año, vamos a volver a conversar un poco para también evaluar cómo ha ido la cosa y bueno, y darnos un poco más de tiempo para profundizar en algunos temas. Porque justo ahora en la pausa estábamos viendo algunas cosas que tienen que ver con los costos, ¿no? Digamos, de cuánto se pierde en una obra de construcción por la cantidad de residuos que se van generando, ¿no? Entonces, que cuantificar eso también nos daría un número, una idea de qué estamos hablando en el contexto general de la industria de la construcción, que es un tema también, ¿eh? El tema de cuánto cuesta hacer un edificio es un tema que está en discusión, porque, bueno, parece que es mucho para unos, es poco para otros, en fin, otros temas. Pero una cosa que resulta interesante es qué hacemos con los residuos, o sea, qué políticas es posible hacer para que esos residuos vuelvan a tener un valor, vuelvan a revalorizarse, vuelvan a ser reutilizados. ¿Hay algo en la Intendencia, digamos, con esa mirada, digamos, de tratar de recuperar? Bueno, nosotros estamos súper alineados, o sea, aparte de lo que te comentaba al inicio del plan departamental, tiene un foco fuerte en reducir lo que llega a disposición final y poder valorizar los residuos, ¿no? Poder incrementar bastante la valorización. Como decíamos, nuestro foco está sobre todo en poder hacerlo más a nivel domiciliario, pero sin dudas también todos los sectores económicos que aumenten la valorización, nosotros vamos a estar apoyando todas ese tipo de alternativas. Un poco lo que vemos es que en los últimos años han surgido operadores que lo que hacen es sobre todo trabajar sobre los escombros, ¿no? Y por eso también es importante la segregación en obra. Yo sé que hay procesos que existen de trituración y de creación de áridos reciclados, o incluso de productos que se hacen a partir de áridos reciclados. Hay empresas que ofrecen ese tipo de servicios.
Un poco lo que surgía en el proceso de desarrollo de la normativa nacional, en el cual también yo participé por mi trabajo anterior en el Ministerio de Ambiente, era la necesidad de poder incrementar las capacidades porque hoy en día quizás las capacidades instaladas de valorización no nos dan para poder procesar todo el volumen de residuos que se generan. Entonces hay un tema ahí de oferta y demanda. Pero yo creo realmente, y lo que yo veo es que han surgido desde el sector privado iniciativas que ofrecen soluciones que tienen que ver con la valorización de los materiales. Obviamente ahí el problema no es solamente para los materiales reciclados de los residuos de obra, sino que para todo lo que es el reciclaje de residuos hay un tema de escala y de mercados, ¿no? Que es importante como conseguir la viabilidad económica de los negocios, depende también de que haya una demanda en el mercado por ese tipo de productos. Y ahí es el gran desafío, creo, ¿no? Y ahí la demanda no puede, vos hablabas algo también de los pliegos de licitación. Digo, quizás también hay acciones de parte del Estado, que puede ser de la Intendencia, pero puede ser también del Estado en general, de alguna manera impulsar a que el que incluya elementos reciclados, digamos, tenga como, bueno, un puntaje mayor de repente. Eso puede ser un incentivo también. Sí, totalmente, y nosotros estamos trabajando en ese sentido, en poder incorporar alguna promoción concreta a la valorización, ya sea a través de mayores puntajes o a través de exigencias de porcentajes de valorización. Y para traccionar la demanda es que en las obras nuevas que hagamos, por ejemplo, se exija que haya un porcentaje de materiales reciclados incorporados. Ahora nosotros tuvimos, por ejemplo, una conversación muy inicial, pero con la gente de desarrollo urbano, por el tema de todo el plan que hay de mejora a nivel de las veredas de Montevideo, que si bien este plan está sujeto a votación, porque es un fondo extrapresupuestal y ahora está en la Junta Departamental para su votación, abriría una oportunidad muy interesante de incorporar materiales reciclados, por ejemplo, en este plan de veredas. Y ahí es algo bien concreto que nos permitiría, traccionar la demanda. Yo creo que ahí también el Ministerio de Ambiente juega muy a favor, o sea, tiene mucho que ver en esta discusión, porque es el órgano, sí. Son cosas que yo creo que si se da un salto de escala en esto va a ser a nivel nacional, con un impulso nacional. Desde la Intendencia tenemos posibilidades, pero me parece que la transformación acá la tiene que liderar el gobierno nacional y nosotros seguir y apoyar como siempre, y también con la academia, ¿no? Porque un tema que salía mucho era el tema de, si vamos a incorporar materiales reciclados, tiene que haber como muchas garantías de la resistencia, de cómo funciona ese material. Yo ahí me pierdo un poco en los usos, pero claro, entiendo que se necesitan ensayos, certificaciones, temas que nos puedan también brindar garantías de cuando usamos un material reciclado, de que sirve para el fin, ¿no? Claro. No, obviamente, digamos, la homogeneidad de un material reciclado es distinta que un material virgen, obviamente, y va a precisar muchos estudios. De todas maneras, creo que la Facultad de Ingeniería, la propia Facultad de Arquitectura, tiene laboratorios como para poder hacer alguna parte de ese trabajo, y sé que hay inquietud también en participar de eso. Y ya que nombrás al Ministerio de Ambiente, que parece que particularmente tengo un aprecio por la acción, ¿no? Digamos, personales, pero por la acción también, pues que, digamos, con el tema del decreto, con el tema de las discusiones, del tema de residuos, se llevó a buen puerto en un corto tiempo histórico y está andando. Ahora hay una discusión sobre la construcción sostenible, que me parece que también, digamos, va a tener un producto de repente en un par de años de un avance importante, y todo el tema de residuos y cómo gestionamos tiene que ver con eso. Y digo, yo tengo como la sensación positiva de que esto va a ser un cambio cultural interesante, que va a doler un poco al principio, capaz que algo de plata, pero que creo que va a ser un cambio cultural interesante para medirlo. Yo ya lo dije en una columna que hacíamos cuando hablamos del decreto, que dentro de 4, 5, 10 años vamos a mirar para atrás y creo que vamos a tener una secuencia de crecimiento cultural en este sentido. No sé cómo lo ves vos. Sí, yo lo veo totalmente así, digamos. Los cambios llevan tiempo. Pensá que, la preocupación por la gestión de residuos arrancó en los años 70. Antes no existía. Entonces, dentro de todo, bastante poco tiempo llevamos y vamos ordenando, ¿no? Sí. Creo que sí, que se está ordenando, y que lo que ha pasado en los últimos años. Y a mí lo que más me resulta positivo es que yo veo que, más allá de que vos decís es un proceso doloroso, obviamente, porque hay sectores que vienen acostumbrados a hacer las cosas de determinadas maneras y los cambios siempre cuestan, ¿no? Uh-huh.
pero a la vez veo que hay como que los actores estamos alineados, ¿no? Siento que tanto de las cámaras que representan a la industria de la construcción o a distintos eslabones de la construcción, las intendencias, el gobierno nacional, creo que hay como un sentir compartido de hacia dónde queremos ir, ¿no? Sí, y eso totalmente. me parece súper positivo, porque si no hay esa concordancia de visiones entre los distintos actores, no se avanza. Cuesta mucho más. Kiara, Muchas muchísimas gracias. Muchas Prometemos gracias a una ustedes. segunda vuelta. Más larga. Es más larga en un momento. O en un programa especial que estamos pergeñando ya. Sí, Yo lo largo, me hacemos está- producción. me estás Usted metiendo perdóneme. me estás Usted poniendo perdóneme. delante Usted todo esto. tuvo la idea, le agradezco la idea, Herrera, de un programa especial, digamos, ¿no? Sí, claro, Perfecto. por supuesto. Nos vamos al cierre de esta columna, por favor. Presentaron Sociedad de Arquitectos del Uruguay, Revista Edificar, Barbieri Uruguay, Impamérica e Impacto Gráfico. Nos vamos. Los vamos. Mañana es viernes. Usted viene mañana. Yo qué sé. Una lástima, lo Yo qué suyo. sé. Perdóneme, una lástima lo suyo. Pues, Yo voy a estar tirado, porque tomando mate. Yo tengo privilegios. Eso es cierto. Gozo de privilegios. Eso es cierto. Uno de ellos es venir mañana. Nos reencontramos mañana. Cuídense.